Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hechos de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos, como siempre vamos a decir, te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu enseñanza, tu palabra. Y como siempre os digo, Juan 14, 26, la palabra ahí dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Con el himno de Aleluya damos comienzo al capítulo 18. ¿Sí? Este capítulo 18 tiene directamente 33 versículos que están divididos en dos etapas. La etapa de la promesa de Dios a Abraham y a Sara, pero luego está la otra parte que tiene que ver con la intercesión de Abraham para con Dios para Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, hoy solamente vamos a ver la parte de la promesa y mañana, si Dios quiere, veremos los acontecimientos que se van preparando con el tema de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra, voy a leer el versículo 1, 2 y 3. El versículo 1 y 3, 1, 2 y 3 de Génesis capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Después le apareció el Señor en el encinar de Monré a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es palabra de nuestro Señor y Salvador, y la gloria sea a su palabra. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, la gloria a la palabra del Señor. Y como siempre, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que están preparados, queridos hermanos. Por eso vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza. ¿Qué encontramos acá? Génesis capítulo 18. Acá nos narra un pasaje clave en la historia, como dije anteriormente, de Abraham, donde se presenta la visita vendría a ser de Dios y de 2 ángeles. Hay que tener en cuenta esto. Son 2 ángeles que en el mismo capítulo, luego lo va explicando la misma Biblia, y también la visita al mismo Señor, directamente ahí, y también lo explica la Biblia y nos muestra. Y en el mismo capítulo vemos que le traen un mensaje de Dios. Dios trae un mensaje y hace una mención al futuro de acontecimientos que le va a pasar a Sara. Entonces también en el mismo capítulo, aparte de hablar de las promesas hacia Sara, la descendencia y la venida de Isaac, también la Biblia nos muestra acontecimientos en Sodoma y Gomorra. Pero vamos a ir y vamos a hablar de esta visita que le hace el Señor a Abraham. Esta visita, ustedes vieron que dice que le apareció, o sea, directamente. Esto es algo increíble, asombroso, porque le visita literalmente el Creador. Y usted ahora va a dar un texto en donde lo confirma que lo visitó. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos visita a nosotros en este tiempo? ¿O solamente lo visitó a Abraham? ¿Alguien tiene privilegios? ¿O a quién visita el Señor? Todos esos detalles son importantes para analizar. Por ejemplo, hay un ejemplo, anoten así, en Éxodo capítulo 33. En el versículo 11 de Éxodo capítulo 33 dice: y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera
a su compañero. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que cuando el Señor quiere, vemos que cuando el Señor quiere tener un contacto con una persona que viene de la simiente, del linaje, que siempre le estoy haciendo recordar que tomen, siempre hay un texto clave de todo esto que es Génesis 3:15, cuando maldice a la serpiente, a Satanás, y al mismo tiempo hay una promesa en la simiente, en la descendencia de la mujer. Y acá estamos viendo que Abraham forma parte de esa genealogía, y así como también Moisés, y así como todos los elegidos, desde Set, desde Enoc, desde Noé, desde Sem, y como lo venimos aprendiendo ahora, con la manifestación luego de Noé y posteriormente Abraham. Y desde Abraham ya se está manifestando ¿quién? Isaac. Entonces todo este desarrollo es espiritual. Por eso es que Juan capítulo 5:39, el Señor dice ahí: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la misma palabra, al estar teniendo el conocimiento que ustedes empezaron a tener, están haciendo notar que se está dando testimonio, ¿sí? Se está dando testimonio de todas estas cosas. Por eso nosotros tenemos que observar que como le apareció al padre de la fe, que es Abraham, luego posteriormente también se le aparece a Moisés, porque es usado como instrumento. Ahora, les decía, ¿cómo puede ser posible y cómo se nos puede aparecer a nosotros en este tiempo? ¿Hay algún texto bíblico que diga que Él se puede manifestar en nosotros? Sí. ¿Saben dónde está? En Juan capítulo 14. Cuando uno lee Juan capítulo 14, versículo 21, Él dice: yo me manifestaré en aquel que me busca. Así. Lo voy a leer exactamente como lo dice. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y decimos amén. Usted dice: yo me manifestaré. ¿En quién se va a manifestar, queridos hermanos? ¿Qué acabamos de escuchar? En el que me busca. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Tenemos que, según Jeremías capítulo 30 y Jeremías 11, versículo 13, 2 y 13, tenemos que buscarlo ¿de quién? De todo vuestro corazón. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscarlo al Señor. Estos hombres, el Señor se les manifestó porque tuvieron un encuentro con Él y el Señor se empezó a manifestar. ¿Sí? Sí, Padre Celestial. Bendecimos ahí a Juancito, que yo les dije que mientras vamos predicando, alguien que se manifieste. Acá Juancito dice que quiere poder ser papá. ¿Sí? Quiere ser papá. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice: y todo lo que piden al Padre en mi nombre yo lo haré. Por lo tanto, querido Juancito, diga conmigo esta palabra: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesús, quiero ser papá. Y para Dios nada imposible. Y esta prédica justo está hablando de eso, y no es casualidad. Como le hablé el viernes del capítulo 17, cuando ya se le había anunciado, y yo les dije que a mí me pasó eso. Le pasó. Y le puede pasar a cualquier persona, queridos hermanos, que creen y que oran y claman al Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá en este capítulo? En este capítulo estamos encontrándonos con todo lo que yo estoy diciendo, pero por ejemplo, una de las partes más fuertes de este capítulo es Juan capítulo 8. ¿Por qué Juan capítulo 8? Porque el Señor le viene hablando. Vieron que en Juan 8:32 dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Ahí es en donde dice eso. Y en ese mismo capítulo de Juan capítulo 8, en el versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Pero ¿qué pasa más adelante en ese capítulo? En ese capítulo se va a manifestar justamente lo que estoy leyendo de Génesis capítulo 18, versículo 1 al 3. ¿Por qué? Porque
cuando leemos desde el versículo 52 al 59, lo voy a leer ahora, anoten, Juan capítulo 8, versículo 52 al 59. Por decir estas cosas, al Señor lo quisieron matar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les dijo el Señor para que le molestara tanto a los escribas, a los fariseos, a los saduceos? Si ellos eran conocedores de la Sagrada Escritura. Ellos eran los que conocían la Torá, eran los teólogos del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés. ¿Cómo es que no se dan cuenta de quién está hablando cuando está hablando? Entonces, dice la palabra muy claritamente en el versículo 52 al 59 de Juan capítulo 8, que confirma al 100% lo que estamos hablando de Génesis 18, versículo 1 al 3. Y dice así: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Si no, pregunta: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le dicen los judíos. Y los profetas murieron, le recalcan. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió el Señor y les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero, le dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dice el Señor. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó, dice, de que había de ver mi día. Escuchen esto. Se está hablando de que él lo visitó. Él era el que lo visitó en Génesis 18. Eso está queriendo decir. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Cómo que lo vio? Claro, lo visité. Le está diciendo: yo fui a la tienda de Abraham y lo vio y se gozó, dice, cuando me vio. Miren lo que pasó a continuación. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años. Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Le dice, entre ellos ya estaban diciendo muy claro: este tipo está loco. O sea, este tipo no está bien para decir algo así. Eso estarían diciendo ellos. O sea, lo primero que me imagino yo que ellos estarán diciendo: ¿cómo es que va a ver a Abraham? No, por favor, salgamos de acá. Este tipo está re loco mal. Eso es lo que ellos están queriendo hacer mención. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando uno sigue leyendo, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes, esta parte es muy clave, antes que Abraham fuese, yo soy. Utiliza la palabra yo soy, que se menciona en el Éxodo capítulo 3, cuando él se manifiesta a Moisés y le dice: yo soy el gran yo soy el que soy. Entonces le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué pasó ahí? Tomaron entonces piedras para arrojarle. ¿Pero qué hizo el Señor? Se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Bien, como podrán ver, queridos hermanos, y escuchar, confirma muy claramente que nuestro Señor es el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Señor. Él es Alfa y es Omega. O sea, Él estuvo siempre estuvo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él siempre estuvo y siempre va a estar, siempre. Por eso, queridos hermanos, es muy lindo conocer estos textos bíblicos. ¿Sí? Es muy importante conocer estos textos bíblicos. Ahora, en este pasaje, lo que nosotros vamos a encontrar ahora, por ejemplo, en el versículo 4, dice la palabra de Génesis 18: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos ¿bajo de qué? Bajo de un árbol. Bueno, gracias por los regalitos. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies
y recostado debajo de un árbol. O sea, lo que está haciendo Abraham es invitándolos, los está invitando a que estén tranquilos. Es un buen hospedador, como diciendo, quiero que estén bien, que se sientan bien, que estén cómodos. O sea, la Biblia nos está enseñando por qué nosotros tenemos que atender bien a alguien que de repente nos visita. Ahora viene una parte clave con ese tema. Ahora, cuando leemos, quiero que anoten Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 van a anotar, y voy a leer el versículo 4 y 5. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pidió? Abraham dice, quiero que ahora traigan un poco de agua y lavad vuestros pies. Hubo un lavado de pies ahí. Hubo un lavado de pies. Ustedes saben que hubo un lavado de pies. Y cuando uno lee Juan capítulo 13, versículo 4 al 5, dice, se levantó el Señor, se levanta en la cena, cuando estaba haciendo la cena el Señor, que es la Pascua, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un fuentón y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos, a secarlos con la toalla con la cual estaba ceñido. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Está haciendo que se sientan cómodos y les está haciendo notar la importancia de servir. El lavado de los pies es una simbología de muchas cosas, porque en ese tiempo los recorridos y en el andar, en las sandalias se juntaba mucho polvillo en los pies. Para decir en pocas palabras o muchas palabras, tenían los pies sucios. No es que tenían los pies, no. Tenían los pies sucios, ¿sí? Pero más allá de los pies, él los estaba preparando para, en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor. Entonces, el Señor los quería limpiar sus pies de todo lugar que hayan andado, porque los estaba preparando para enviarlos ya con un propósito, porque Él tenía que partir al Padre. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 12, ya en la hoja venidera, estamos en el 13, cuando le lava los pies, Él le dice, ustedes harán las obras que yo hice, incluso mayores van a hacer, porque yo tengo que volver al Padre. Entonces, les está dejando herramientas muy fuertes, muy importantes, que muchos deben mirar así, ¿será tan así? Y bueno, eso es para aquellos que quieren discipulados, aquellos que quieren servir al Señor, están esas promesas. Ahora va a depender de cada uno si las quieren tomar. Pero así como vemos que Abraham atiende bien a Dios y a los dos ángeles, pero vienen, cuando aparecen esos tres varones, es una simbología también los tres, porque el Señor siempre trabajó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la Biblia nos habla de esa forma de su trabajo, que son uno. Y eso representa la unión en la iglesia, la enseñanza de cómo Él mismo puede trabajar en equipo, y lo mismo podemos hacer nosotros en equipo. Todo eso lo describe Juan capítulo 17, cuando Él dice, Padre, que sean uno así como nosotros somos uno, dice ahí en ese capítulo. Ahora, cuando llegamos acá al capítulo, estamos en el capítulo 4, y en este capítulo que estamos aprendiendo, nosotros tenemos que dar cuenta, por ejemplo, esta es la parte que quiero que presten atención. En Hebreos capítulo 13, el apóstol Pablo dice en el versículo 2 de Hebreos capítulo 13, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, dice, sin saberlo, presten atención acá, es decir, que no lo sabemos, sin saberlos, recibieron en su casa a ángeles, recibieron en sus casas a ángeles.
¿Cuántos ángeles le habrán visitado, me habrán visitado? Y mucha gente no sabe estas cosas. Porque a él le visitaron ángeles al Señor, pero también estaba el mismo Señor. Amén, queridos hermanos. Entonces hay que prestar atención a ese tipo de visitas, porque lo dice la misma Biblia. ¿Sí? La Biblia lo dice clarito. Si anotaron Hebreos capítulo 13, versículo 2. No se olviden de ser buenos hospedadores, porque algunos, sin saberlo, recibieron visita de ángeles, dice. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es ser visitado. Ahora, cuando llegamos al versículo 5 de Génesis 18, dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones. O sea, ahora está por invitar comida. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. O sea, ¿qué has dicho? Te vamos a servir algo de comer, ya te hemos lavado los pies, ahora vamos a servir algo de comer, descansen un poco y luego van a seguir su camino, su viaje. Entonces, lo que él estaba haciendo, él al servir al Señor de esta forma, estaba sometiéndose a Dios. Hay un sometimiento a servirlo. Se da cuenta de que era una visita espiritual diferente, porque tenía comunión con Dios, por eso estaba dando cuenta. Por eso en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero habla de someteos. Pero en el versículo 8 de Santiago 4 dice, acercaos a Dios, para que Él se acerque a vosotros. ¿Qué dice? Acercaos a Dios, para que Él se acerque a vosotros. Entonces, ¿por qué Dios se acercó a Abraham? Porque primero se acercó Abraham a Dios. Entonces, ustedes se acercaron a Dios. Por tanto, Señor, queridos hermanos, nos sorprenda que Él los visita. Los va a visitar. Se puede visitar en visión, en sueño, o una manifestación así, de como Él quiere. Él se manifiesta como Él quiere, donde quiere. O sea, no es como los hombres dicen. Es como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y de la forma que quiere. Amén. Porque es Dios, es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. Y ya cuando llegamos al versículo 6 y 7 de Génesis capítulo 18, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. Él se apura. Acá vemos que Abraham, ya en este versículo del 6 al 8, lo voy a leer primeramente, ¿sí? Lo voy a leer primeramente lo que dice, del 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo de los rescoldos. Y corrió Abraham, escuchen esto, y corrió Abraham a la vaca y tomó un becerro tierno y bueno. Chicos, está lindo para visitarlo a Abraham, ¿no? Visitarlo a Abraham. Te hace un asadito, pancito, te lava los pies. Toma, pavo, mira Abraham. Entonces, vemos que Abraham, ya no es Abraham, busca las vacas, toma un becerro tierno, tiernito y bueno aclara. ¿Y qué hizo? Y lo dio al criado y este se dio prisa para prepararlo. O sea que se hizo, no sé de qué forma lo preparó, pero muy bien, me imagino, esa preparación. Entonces tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahí está. Vemos un buen momento de conversación, relax. ¿Y qué dice? Hay un texto que puede servirnos a nosotros como ejemplo en el Nuevo Testamento. Es Romanos capítulo 12. Anoten Romanos capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Escuchen de nuevo. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando, habla de una práctica que hay que hacerlo, la hospitalidad.
Entonces tenemos que ser, como también anteriormente nos hizo la mención en Hebreos 13:2, buenos hospedadores. Por eso es que todo esto que nos está hablando espiritualmente, nosotros mirando en el rango espiritual, Dios nos está haciendo notar en este día que estamos compartiendo que tenemos que ser ese tipo de personas también. Porque ya en las epístolas de Pablo dice que tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Estamos viendo que Abraham es un buen hospedador. Vemos que no se mide, ¿sí? Yo me acuerdo porque todo esto a mí me recuerda mucho mi pago Tucumán. Ay, llegaba alguien y rápido decían, vayan a pillar las gallinas, dice, vamos a carnear una vaca. Y si no había un ternero, una vaca, dice, por ahí en el monte debe andar alguna suelta sin dueño. Qué cosa, ¿no? Pero de verdad, siempre que llega alguien a mi casa, siempre a carnear algo para comer, los pollos, las gallinas, en el campo, en Tucumán, ¿no? Saludamos a la gente de Santana, en Tucumán, en la Colonia 6. Todo esto, querido, que estoy hablando, nos hace notar de la importancia. Pero cuando llegamos a Buenos Aires, por favor, te cierran la puerta en la cara. Eso sí que es terrible. Yo me acuerdo la primera vez que vine en Palermo, me acuerdo cuando estaba con las producciones musicales. Yo estaba viviendo en Palermo, un lugar muy concheto, y yo creía que estaba en Tucumán, ¿viste? Salía ahí, y vi un ascensor, claro, bien caballero. Le digo a una señora, buenos días, señora, buenos días. ¿Quién te conoce, Ganso?, me dijo. Ah, sí. Y yo me quedé sorprendido. Y voy y le digo a la gente, los productores que estaba yo, y digo, sé que le saludé a una señora y me dijo Ganso. No, hijo, dice, acá no tienen que saludar a nadie, dice, acá nadie te saluda. O sea, ¿te imaginas si Abraham? Qué cosa, ¿no? Tendrían que escuchar este tipo de prédica alguno para... Pero bueno, sabemos que está la desconfianza, sabemos que las cosas cambiaron también. Y quizás por esas cosas también nos hemos perdido la posibilidad de recibir ángeles en nuestras casas, como nos había hecho mención en Hebreos capítulo 13. Entonces, ¿qué estamos observando acá en todo este panorama? En este panorama estamos observando que Abraham prepara comida, una comida muy generosa para sus visitantes. Lo que enseña sobre la generosidad y la hospitalidad como una expresión de fe. Es una expresión de fe y de obediencia a Dios. Porque Dios es así. Por eso lo hemos visto en Juan capítulo 13, que Dios le sirvió a los apóstoles y también le lavó los pies. O sea, mejores ejemplos que eso, queridos hermanos, es algo completamente maravilloso. Entonces tenemos que compartir con los santos y también tenemos que practicar esa hospitalidad, ¿sí? Ahora, cuando llegamos al versículo 9, pasa algo que está bastante fuerte. Y le dijeron, escuchen lo que le dijeron, le dice el Señor ahí con los dos ángeles: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, Abraham respondió, en la tienda está mi señora. ¿Qué observamos acá? Que Dios se preocupa por ustedes, las mujeres. Amén. O sea, el Señor dice, ¿dónde está tu esposa? Ahí está preparando todo para ti, Señor. Ahora, ¿ustedes están preparando algo para el Señor? Es simbólico, alegórico en este tiempo. Por eso en Isaías capítulo 41, que es simbólico para todos, pero mayormente para las mujeres, en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes significa no abandones. Porque, ¿qué había hecho cuando Sara era Sarai? Ya había tirado la toalla, ya había cometido el error de entregar a su esposo a otra mujer, porque ella ya había perdido prácticamente la fe. La palabra no desmayes significa no abandonar, del hebreo. Porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre. Y en este momento el Señor nos pregunta a nosotros, también los varones, ¿dónde está tu esposa? Acá está.
Y ahora viene la parte que nos sorprende a todos. Ya en el versículo 10 dice: entonces dijo, de cierto, según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando. Este es el texto clave que yo le hacía mención, que como mi esposa no podía tener hijo, yo tomé estos textos para mi vida, mayormente para mi esposa, pero no fui yo, fue el Señor el que le dijo ese año, el año 2019, el Señor usa mi boca para decirle: para el año que viene, en este tiempo, en este mes, vas a tener tu hijo en tu brazo. Y ella quería adoptar. Y fue así. Fue así porque yo estaba trabajando para el Señor, predicando la palabra, hablando de Él. ¿Y qué hizo el Señor? Cumplió, porque nada es imposible para Dios. Amén. Por eso el hermano que pidió hace un momento, el Señor le va a conceder. Amén. Tengan fe. Para Dios nada es imposible. Imagínense, ahora van a ver por qué para ellos parecía imposible. Entonces, ¿qué estamos observando? Está diciendo que Sara escuchaba, pero según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. El tiempo de la vida es un abarcamiento de 9 meses, ¿verdad? Cuando van a dar a luz. En Números capítulo 23, anoten Números capítulo 23, versículo 19, ahí dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. O sea, en ese momento Abraham tenía 99 años. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior él directamente, él ya se mandó, ya tengo 100, dijo? Me mandó derecho los 100, ¿se acuerdan? No, él tenía 99, pero él ya tengo 100 años. ¿Cómo voy a tener hijo yo? Y Sara ya estaba ahí pisándole los talones también a Abraham con la edad. ¿Sí? Ya estaba pisándole los talones prácticamente, por avanzada edad, más de 80 años ella también. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, estoy leyendo Números 23, 19, Él dijo, ¿y acaso lo que Él dijo no hará? ¿Habló? ¿Acaso lo que habló no ejecutará? Y la respuesta, ¿cuál es? Que Él cumple. Cuando estipula y dice algo, Él lo cumple. ¿Pero por qué? Porque hay con propósito. Todo lo hace el Señor con propósito. ¿Sí? No, el Señor no va a perder el tiempo. Todo Él siempre lo va a hacer con propósito. Y lo que estamos compartiendo en este tiempo, también todo lo que está pasando está siendo compartido con propósito para nuestras vidas. Y cuando uno lee, por ejemplo, Romanos capítulo 9, anoten Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9, que va de la mano con esto que estamos hablando de Génesis 18, versículo 10. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, que era un teólogo que conocía la Torá, conocía el Pentateuco, entonces él podía hablar a distintas ciudades, a distintas iglesias. Por eso es que él tiene 14 epístolas, y a todas las habla de distintas formas, porque tenía mucho conocimiento el apóstol Pablo. Y en el versículo 6 al 9 de Romanos capítulo 9 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. Esto es muy fuerte acá, esta parte. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Porque, ¿qué le está diciendo acá? He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y ya la está preparando para ese hijo. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso es que en Romanos 8, versículo 1 dice:
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es para que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice acá, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Y qué dice Génesis 18, versículo 10? He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de vida. Y es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces Dios cumplió lo que el apóstol Pablo está diciendo, enseñándole, miren que cumplió el Señor. Cumplió con su palabra, cumplió con sus promesas al Padre de la fe, que es Abraham, y puede cumplir con nosotros también. También lo puede hacer, queridos hermanos. Por eso es que estamos leyendo y aprendiendo estos textos bíblicos, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, le dice. Ahora, cuando llegamos ya al versículo 11, ¿sí? Cuando llegamos, porque hasta el 15 nomás, y después lo otro lo vemos mañana, que ya es otro tema. En el versículo 11 al 14 dice así la palabra del Señor: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de la mujer. El que tenga oído para oír, que oiga. Escuchen, presten atención acá, no se le dispare, pero es así. Ya se le había retirado la costumbre de la mujer. Eso saben cuál es la mujer. Hay chicos acá. Versículo 12. ¿Qué pasó? Se ríe Sara. Pero no estaba Sara ahí hablando con Dios, estaba Abraham atendiéndolo a Dios y a los dos ángeles. Pero se rió desde la tienda, carpa, tienda, lo que estaban ahí. Se rió pues Sara entre sí diciendo, o sea, hizo así. O sea, Sara, quiero que sepa, no hizo así. No, así no se rió. Ella se rió así para que no le escuchen. Así, para que no le escuchen. Entonces, se rió pues Sara entre sí. Entre sí es eso que acabo de decir yo. Diciendo, escuchen lo que dijo: después que envejecido yo tendré deleite, así, siendo también mi Señor, o sea, Abraham, que no vaya a escuchar a Abraham, siendo mi Señor viejo, porque ya es viejo, ya está viejo. Es fuerte todo esto. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá escuchen, fue fuerte lo que dice acá. Versículo 13 dice: entonces el Señor dijo a Abraham, escuchen esto: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Se imaginan ustedes esto? Ese es Dios, porque no estaba con ellos. Dios nos hace ver ahí que Él sabe todo. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo tan vieja? Si no me pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En sí me pregunta, como diciéndonos a nosotros, che, ¿hay para Dios algo imposible, algo difícil? Y le vuelve a recalcar: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Le vuelve a repetir. Entonces Sara negó diciendo, quiero que presten atención a esta parte. Esta parte es muy fuerte. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo, dice. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Escuchen esto. Y acá se va a poner, este panorama va a dar un cambio acá. Porque así como estamos todos con chistecito y todo, se va a poner fuerte. Sara acaba de mentirle a Dios en la cara. Dios le acaba de hacer una promesa a Sara y a Abraham de bendición. Ella se estaba riendo en la tienda porque no le creía. Y cuando la tiene cara a cara a Dios, Dios, como lo sabe todo, le dice, te estabas riendo porque no creías.
Y Sara le miente en la cara. En la cara le está mintiendo. No me reí, dice. No me reí. Y cuando uno lee Proverbios capítulo 28, versículo 13, Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es el mensaje acá? Reconocer el pecado ante Dios, reconocerlo. ¿Y cuál es la parte clave? Apartarse del pecado. Por eso en Juan capítulo 8, cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio, que la quieren apedrear, le termina diciendo a esa mujer: ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, se han ido. Bueno, está bien. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, dice el Señor. ¿Para qué no quieres que peque? Para que alcances misericordia. Porque Él es un Dios de misericordia. De paso, le recomiendo una prédica que subí hace poquito, hace unos días en TikTok, que se llama Ten cuidado de ti mismo, se llama la prédica. Porque lean ahí en Clase Bíblica Ferreira en YouTube. Entonces, estamos viendo que Sara evidentemente no sabía cómo enfrentar esta situación, y de repente le dice en la cara: Dios, no me reí, pero sí se estaba riendo, pero no. Yo imagino que Dios no se enoja ni hace nada porque le mintió, por el simple hecho que podía ponerse en la parte humana de ella, de decir: bueno, está bien, tu marido tiene ya 99 años, capaz que en esa zona no venden Viagra, o sea, no, ¿de qué está hablando? Y ahí entra el tema que para Dios nada es imposible. O sea, Dios te rejuvenece, te puede ser viril hasta avanzada edad. Acá estamos viendo a la puerta de los 100 años, el tipo fértil. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que el que encubre sus pecados no prosperará. Esta parte es delicada. Está hablando de prosperidad. Y esto abarca en todas las áreas. Así, queridos hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados para que podamos alcanzar misericordia. Y hay otro ejemplo muy fuerte que está en Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En el Salmo capítulo 51, cuando uno lee del 1 al 5, David reconoce sus pecados y dice: contra ti he pecado. Lo recalca varias veces: he pecado contra ti. Que siempre les enseño que hay una gran diferencia con Adán y Eva, que ellos pecaron y nunca se arrepintieron de sus pecados, teniéndolo a Dios cara a cara también, y fueron expulsados del Edén. Entonces, cuando uno lee estos versículos que acabamos de leer del 1 al 15, y vemos que son de avanzada edad, y vemos que Sara se ríe porque creía que era imposible, y sin embargo el Señor nos da unos fundamentos en Mateo capítulo 19 y en Lucas capítulo 1. En Mateo 19, versículo 26 dice: y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Miren lo que dice Yeshua, Jesús, a los apóstoles. Pero en Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios. Nada. ¿Y sabe lo que significa nada? Nada, queridos hermanos. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿de qué va a depender? De la fe que tengamos nosotros. Por eso en Santiago capítulo 1 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, dice el versículo 5-6. Pidan con fe, no dudando nada. Entonces, queridos hermanos, la mención de Sara por parte de los visitantes es significativa. ¿Por qué? Ya que refleja la atención de Dios hacia la mujer. Por eso es que Dios presta atención, porque Sara está pasando por un momento que es muy difícil, es estéril. O sea, ha sido dañado su simiente, por lo que dice Génesis capítulo 3:15. Porque de esa simiente tenía que venir la promesa. Pero luego la risa de Sara
es una expresión de incredulidad. O sea, la risa esa es poca fe. O sea, no tiene fe. O sea, la risa de Sara expresa completa poca fe. ¿Ante quién? Ante alguien que es Dios, que para él nada es imposible. Sin embargo, la respuesta de Dios muestra muy claramente, queridos hermanos, que lo que es posible lo que es imposible para los hombres siempre es posible para Dios. Ahora, ¿qué nombre le puso Dios al hijo? Justamente se estaba riendo y le puso por nombre Risa, con el que Dios se ríe, significa Isaac. ¿Y por qué le puso ese nombre? Para que Sara se acuerde el resto de su vida en nosotros, que cuando Dios dice algo, por más que vos te estés riendo por no creer y después te digas te has reído, le voy a poner el nombre Risa para que te acuerdes toda tu vida que yo soy un Dios de bendición y que cuando digo algo lo cumplo porque tengo propósitos. Entonces Dios todo eso lo hizo propósito. Por eso uno dice, yo oro al Dios de Abraham, dice Jacob. Yo siempre oro así. Yo digo, Padre, a ti, Dios de Abraham, dice Jacob, mi Señor y Salvador Yeshua. Implementen esa oración. Una vez le conté que un nenito había escuchado a su padre de su niñez siempre orar y él siempre decía, clamo a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti te pido esto, te pido aquello. Hasta que el nene ya tenía 10 años. Imagínense el transcurso de 10 años diciendo, a ti clamo, a ti te pido, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta que un día el hijo le dice, papá, ¿por qué siempre decís Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Y por qué es así? Me dice. Entonces, ¿no es tu Dios? ¿No tendrías que decir, a ti clamo, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, mi Señor y Salvador? Que tengo oído para el que oiga, ¿no? ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, todos estos detalles son muy importantes. Son muy importantes, queridos hermanos. Por eso, en esta parte ya final, cuando llegamos a este versículo, que vemos que esa risa, que es una simbología de poca fe, Dios les pone en sus brazos, luego lo vamos a ver más adelante, un hijo, pero yo creo que ahí su sonrisa cambió, una sonrisa completamente diferente. Y creo que en esta noche el Señor también a nosotros nos ha querido robar una sonrisa. Por eso ahora voy a orar por cada uno de todos ustedes. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque me has permitido en este día llevar tu palabra en un instrumento, Señor. Y bendigo a tus hijos que ellos están escuchando la palabra, te están buscando. Y como dije anteriormente, Juan 14:21 dice, yo me manifestaré en aquellos que me buscan. Abraham buscaba algo nuevo y eso nuevo era Dios. Y así cada uno de todos, como nosotros en este tiempo. El Señor me dio para la parte final unos textos que, por más que parezcan un poco fuertes, son importantes para nosotros que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 28. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, que ya lo hemos aprendido de Agar, y otro de la libre. Pero ahora va a hablar alegóricamente. Ustedes lo van a entender porque ya vienen escuchando el trasfondo. Pero el de la esclava nació según la carne. Ese es Ismael. ¿Qué significa según la carne? Gálatas 5, versículo 18 en adelante. Todo lo que dice versículo 19 hasta el 20 de Gálatas 5. Los deseos de la carne, en el cual está el adulterio. Pero de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? Porque la carne es la poca fe de Sarai. En ese tiempo entregó a su marido a una esclava, de la cual nació Ismael. Y puesto que la simiente de Abraham era con promesa con la simiente de Set, con la simiente de Noé, con la simiente de Sem, entonces tuvo que bendecir esa descendencia. Pero ¿qué está pasando acá? Mala libre es por la promesa, y esa es la estéril, la cual
es una alegoría. ¿Vieron que les dije que está haciendo una alegoría? Pues estas mujeres son los dos pactos. Dos pactos. El uno, y acá se van a impresionar, proviene del monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Los mandamientos, Moisés, que lo vamos a ver más adelante. El cual da hijos para esclavitud. Esto es bastante fuerte. Esto le llego a predicar a Israel y es bastante fuerte. Y quizás llegue porque esto sube a YouTube y se viraliza. Pero que sea para la gloria del Señor y muchos puedan entender. Lo cual es una alegoría, dice el versículo 24, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, dice. ¿Se acuerdan que el significado del nombre Agar es la que se escapa, la que huye? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Esto es fuerte. Dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y cuando lleguemos a todas esas partes más adelante se van a dar cuenta de todo esto. ¿Por qué? Porque dice, y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Qué? Ahora entienden por qué lo mataron al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, usted dice que son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Caín, por eso me quieren matar, como Caín mató a Abel? ¿Ah? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está en esclavitud. ¿Se imaginan cuando vino el Señor? Estaban bajo la esclavitud de los romanos, pero anteriormente de los lomos de Abraham fueron a la esclavitud de los egipcios. Posteriormente, nuevamente por Babilonia, hasta el rey Nabucodonosor, y así muchas cosas. Más, acá viene la parte, la Jerusalén de arriba, escuchen esto, la cual es madre de todos nosotros, es libre. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 3, versículo 8 dice, Juan 3, 8. El viento sopla donde quiere, escucha el sonido, mas no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. El Señor vino para hacernos libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de esas descendencias, porque la salvación quiere el Señor que sea absolutamente para todos. Solamente tenemos que proceder al arrepentimiento. Si venimos de esa descendencia que es del esclavo, bueno, nos tenemos que arrepentir. Tenemos que orar, clamar. ¿Quién de los que estamos acá no tuvo un deseo en la carne? ¿Quién, alguien por ahí no hizo adulterio? ¿Pero acaso el Señor a la mujer de adulterio también no le dijo, vete y no peque más, te perdono? Y así sucesivamente, como el que estaba al lado de la cruz. Y así a todos aquellos que ustedes conozcan como los peorcitos. Porque Dios tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Pero tenemos que dejarnos moldear por el alfarero. Tenemos que ser esa nueva criatura que dice 2 Corintios 5:17. Con Cristo, nueva criatura tenemos que ser. A la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, libre. Porque está escrito, dice, regocíjate, oh estéril, regocíjate. Tú que no das a luz, corrompe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros, dice el versículo 28, y esto lo hablo con profundidad. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa y lo tenemos que creer. Que la paz y la gracia del Señor, queridos hermanos, estén con todos vosotros. Soy Pastor Ángel Ramón Ferrer de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Estamos compartiendo estas enseñanzas. Mañana vamos a continuar con la parte final del capítulo 18, queridos hermanos. Espero que sé que todo esto le va a ser de gran bendición para todos vosotros. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma,
hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.